Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. El silencio inundó todo el aula, mientras todos los estudiantes miraban fijamente a su profesor jefe y a su instructor de combate, con una concentración tal que, a menos que la Liga de Villanos decidiera hacer otra visita sorpresa, nunca se rompería. Así que, para empezar, el destino de nuestro viaje de estudios regular ha cambiado, comenzó Aizawa. ¿Qué? Gritó toda la clase con incredulidad. Pero no se canceló, Slade los silenció con una pequeña mirada. Después de todo, si lo hubiéramos hecho, no les habríamos pedido que trajeran su equipaje hoy. Vamos a un viaje al bosque, continuó Slade. Así que vayan al baño, nos vamos en 5 minutos, finalizó Aizawa. 5 minutos después. Tanto la clase dólar como la dólar se sorprendieron al verse mutuamente fuera de una de las puertas traseras de la UA, donde esperaban 2 autobuses y un coche negro. ¿Qué? ¿La clase dólar necesita clases complementarias? Eso significa que alguien sacó una nota reprobatoria. ¿No es extraño? ¿No se suponía que la clase dólar era superior a la clase dólar?, gritó Monoma, burlándose de ellos como de costumbre. Antes de que Kendo pudiera noquearlo, algunos chicos de la clase dólar comenzaron a lanzarle insultos, principalmente Bakugo, Kaminari y Zero, provocando que el resto de ambas clases pusieran los ojos en blanco con exasperación. Afortunadamente, Aizawa decidió aparecer y demostrar por qué era uno de los héroes profesionales subterráneos más temidos, deteniéndolos a todos inmediatamente al mirarlos con su característica mirada asesina. Aún así, ¿por qué hay un coche negro aquí?, preguntó Kodai Yui con curiosidad, mientras Kendo, a pesar de tener preferencia por las motocicletas, silbaba con admiración ante el Dodge Charger negro. Ese sería el mío, respondió Sensei Slade detrás de todos ellos, llevando una bolsa deportiva negra y una maleta larga, mientras abría el maletero del coche y arrojaba su equipaje dentro sin ceremonia. ¿De dónde sacó una licencia?, preguntaron algunos estudiantes, incrédulos. Obtuve la licencia internacional desde que tenía 13 años, respondió Slade secamente, mientras entraba en el coche. Les sugiero que suban al autobús y descansen todo lo que puedan, ya que esta semana será bastante desafiante para ustedes. Los estudiantes no sabían si alarmarse o relajarse ante el consejo, pero aún así, lo acataron. 2 horas después. Para la confusión de la clase dólar, el autobús se detuvo junto a un acantilado, lo que hizo que algunos pensaran que era una parada de descanso, solo para encontrarse mirando un vasto bosque. La ausencia de su clase rival no hizo más que aumentar la confusión. La confusión se convirtió en sorpresa con la aparición repentina del reconocido equipo de héroes profesionales, las Pussycats. Consideradas uno de los pocos equipos de 4 héroes que aún estaban activos en Japón, eran fundadoras del equipo de asuntos sindicales, cuya especialización era el rescate, con 12 años de experiencia. Así que, toda esta área es más o menos nuestro dominio, y el lugar donde estarán, la héroe profesional Mandalay señaló la base de una montaña, que parecía bastante lejana. Entonces, ¿por qué nos detuvimos aquí? Ochako expresó el pensamiento de todos. Son las 9:30 de la mañana, si le dan mucha caña, serán alrededor de las 12, dijo Mandalay, ahora con una sonrisa diabólica. Oh, no, pensaron los estudiantes, al caer en cuenta. Esos gatitos que lleguen tarde después de las 12:30 no comerán. Gritó Pixie Bob alegremente. De vuelta al autobús. Los estudiantes entraron en pánico e intentaron correr hacia el autobús, pero fueron recibidos con una ola masiva de tierra que los arrojó por el acantilado hacia el bosque. Pronto, se empezaron a escuchar gritos y explosiones, mientras los estudiantes se encontraban. Una colchoneta habría bastado, pero eso habría sido exagerado, así que gracias por tirarlos, afirmó Slade, anunciando su presencia y sobresaltando a las 2 Pussycats. Vaya, Eraseread, ¿no me dijiste que el profesorado incluía a un nuevo bombón?, dijo Pixie Bob, mirando descaradamente al nuevo profesor. Saludos, equipo de héroes profesionales Pussycats, soy el profesor de combate de la UA, espero trabajar con ustedes, se presentó Slade, con una pequeña reverencia. El mismo sentimiento aquí, señor Slade, respondió Mandalay con un pequeño rubor. Así que, Eraseread, ¿cuál es el plan por ahora?
Preguntó el recién llegado a su colega mientras contemplaba el bosque donde se podían ver columnas de humo y se escuchaban diferentes gritos. Los estudiantes no regresarán hasta el anochecer, así que deberíamos ir a nuestros albergues designados, donde Vlad ya debería estar, desempacar, luego preparar los campos de entrenamiento para ellos. Si tenemos tiempo libre, podría intentar ir a las aguas termales, respondió el profesor distante. Me parece bien, respondió el otro de la misma manera. ¿Son hermanos? Pensaron las dos miembros de las Pussycats, mientras observaban toda la interacción. Al final no pudieron ir a las aguas termales, ya que tuvieron que coordinar con Vlad King para establecer un horario para ambas clases, y luego con la ayuda de las Pussycats, erigir todos los diferentes campos de entrenamiento, lo que les tomó casi todo el tiempo que tenían, y una vez que lograron configurar todo, solo les quedaban 2 horas para cocinar la cena. Justo cuando terminaron de preparar todas las mesas, para asombro de la clase dólar, los estudiantes de la clase dólar comenzaron a emerger del bosque, todos agotados y golpeados, como si hubieran aterrizado en una zona de guerra. 2 horas, Miss Webs, murmuró Zero, agarrándose ambos codos. Mi error, eso fue bajo nuestros estándares, sonrió Mandalay. Sinceramente, pensé que tardarían más, me sorprende más que lograran descifrar a mis bestias de tierra despertadas tan rápido, especialmente ustedes tres, les falta indecisión y vacilación, supongo que es por la experiencia, ¿verdad? Eso es, estoy ansiosa por lo que serán ustedes en 3 años. Pido ser la primera en reclutarlos ya mismo. Gritó Pixie Bot con entusiasmo, tratando de darle un beso a Ida, Todoroki y Bakugo. ¿Siempre ha sido así? Aizawa sudó. Es un poco impaciente, estando en edad de casarse y todo, ¿por qué lo preguntas? Susurró Mandalay. ¿Ese chico de ahí, es hijo de alguien? Slade entró en la conversación, mientras observaba a algunos de los chicos tratando de presentarse al niño, y luego Bakugo recibiendo un puñetazo en sus joyas de familia por simplemente gruñirle al pequeño. Ese es Kouta, hijo del dúo Baterose, respondió Mandalay con tristeza, ya que los dos profesores entendieron instantáneamente la situación. Todos magullados, vistiendo ropas rasgadas y chamuscadas, ninguno de los estudiantes tenía una sola pizca de energía, mientras miraban fijamente al cielo. Slade decidió tomar la iniciativa, golpeando una olla de metal llena de curry con una cuchara enorme, despertando instantáneamente a los estudiantes, con el olor de su contenido haciendo que sus estómagos vacíos rugieran. La cena está lista, coman tanto como puedan, una vez que terminen, pueden ir a bañarse en las aguas termales, dijo. No se necesitó más incentivo ya que los estudiantes corrieron hacia las mesas y comenzaron a engullir la comida como una manada de lobos hambrientos. Mis papilas gustativas están llorando de alegría. Este arroz es oro, gritó Kirishima, literalmente. Podría comer esto para siempre. Añadió Mineta. Estos chicos son algo especial, Mandalay sudó junto con los profesores. Después de 1 hora de comer sin parar, ambas clases, con el estómago lleno de comida, y algunos incidentes, Kendo le dio un golpe preventivo a Neito, aprovecharon para relajarse en las aguas termales. Después de toda esta larga carrera, no es comida lo que realmente necesitamos o queremos, dijo Mineta, mirando fijamente la pared de madera. ¿Qué demonios estás diciendo? Preguntó Awase, antes de que los sonidos de las chicas del otro lado hicieran que casi todos se dieran cuenta. Detente, Mineta. El puente que estás a punto de cruzar está por debajo de todos aquí. Gritó Ida, haciendo sus movimientos de corte de mano. ¡Qué mojigato tan fastidioso!, murmuró el chico de pelo morado, antes de comenzar a trepar las paredes a una velocidad increíble con su particularidad. Las paredes existen para ser escaladas. Plus Ultra. Sin embargo, su alegría duró poco, porque cuando estaba a punto de llegar a la cima, 3 cuchillos se clavaron profundamente en la pared, a solo unos centímetros por encima de su cabeza. El silencio se hizo presente, antes de que una voz fría atrajera la atención de todos. Yo te sugeriría no volver a hacer eso, Mineta, a menos que quieras ser mi muñeco de práctica de tiro. Todos se dieron la vuelta, solo para encontrar a Slade en el tejado, sin su abrigo negro, con un brillo peligroso en sus ojos, mientras hacía que todos vieran los 3 cuchillos que sostenía en su mano derecha. La próxima vez no fallaré, declaró fríamente. Eso va para el resto de ustedes también. Sí, señor, murmuraron todos los estudiantes, mientras tomaban mentalmente nota por 100ª vez, de nunca hacerlo enojar. Gracias, Sensei. Gritaron Mina y Setsuna desde el otro lado de la pared, mientras las otras chicas asintieron de acuerdo. No es nada, disfruten de su última hora, luego es nuestro turno, sin nada más que decir, saltó del tejado.
completamente inconsciente del impacto que tuvo su declaración, ya que fue escuchada por las chicas, y las miembros femeninas de las Pussycats, que coincidentemente estaban pasando cerca. Slade, Seihiro y Aizawa dejaron escapar un pequeño suspiro de alivio una vez que sus cuerpos entraron en contacto con el agua tibia. Oh, vaya, después de todo este semestre, finalmente podemos relajarnos un poco, murmuró Seihiro. De hecho, pero es solo por ahora, ya que mañana tendremos que entrenarlos, contribuyó Aizawa. Estoy de acuerdo, pero nadie está tan loco como para no aprovechar esto, susurró Slade, que estaba sentado en una roca, con los ojos cerrados, meditando. Un silencio cómodo se instaló, mientras los tres se tomaban su tiempo para disfrutar de las aguas termales. Después de media hora, Seihiro decidió reanudar la conversación. Dime, Slade, ¿cómo fue tu primer semestre? Preguntó el héroe de cabello blanco. No está mal, no sé cómo, pero parece que la enseñanza me sale natural, y nunca había enseñado antes, claro que es agotador y el papeleo a veces puede ser molesto, pero aún así es algo entretenido, dijo. ¿Qué hay de los estudiantes entonces? Aizawa se unió a la conversación, ahora interesado. Pensé que iba a tratar con un grupo de mocosos arrogantes, algunos lo eran, pero el resto estaba más o menos bien, enseñarles a veces me hacía sentir como un artesano, dijo. ¿Explícate? Preguntaron ambos profesores completamente confundidos. Son valientes, pero necios. Inteligentes, pero no astutos. Su voluntad es digna de elogio, pero las dudas aún nublan su propia mente. Son diamantes que necesitan ser pulidos, gemas que aún necesitan ser cortadas. Valiosos, sin duda, pero inútiles sin el arte del orfebre, que en este caso somos nosotros, explicó Slade. Tomó el siguiente silencio como una señal para continuar. Es nuestro trabajo, como artesanos, como profesores, darles forma para sacar a relucir sus mejores atributos, pulirlos para corregir sus errores y, por último, darles valor, para encaminarlos por el sendero correcto, finalizó. Ambos profesores miraron asombrados a su colega más joven. Maldito chico problemático, me haces sentir más joven que tú con este discurso, se rió Aizawa. ¿Estás seguro de que no tienes casi la edad de Gran Torino? Añadió Seihiro con un resoplido. No, solo un joven adulto con algo de experiencia real, sonrió el joven profesor, sorprendiendo a los otros dos, ya que finalmente lo vieron mostrar algo de emoción por primera vez. Con un estiramiento, Slade se levantó y comenzó a caminar hacia la salida. Bueno, yo me voy, tengo que terminar el informe para Netsu, y tal vez sugerirle que instale unas aguas termales en el campus, murmuró, ganándose una carcajada de Aizawa y Vlad. Eso sería una idea racional, pero sí, también tengo que volver a revisar el horario de mañana. Aizawa también se levantó. Lo mismo digo, dijo Seihiro, mientras lo seguía. Mina, ¿puedo preguntar por qué tienes que arrastrarnos aquí? Protestó Momo. ¿Sí? Yo también pregunto lo mismo, dijo Kendo. Oigan. Ustedes nos siguieron hasta aquí. Protestó la usuaria de ácido. Además, ¿por qué nos siguieron hasta aquí? ¿Es porque también quieren ver al sensei semidesnudo? Exclamó Tooru. El efecto de sus palabras fue instantáneo, haciendo que todas las chicas se sonrojaran como tomates. Actualmente estaban subiendo una escalera que conducía a la zona, con la intención de echar un vistazo a su profesor más joven, con la presencia de las chicas de las clases dólar y dólar. Una vez que llegaron, tomaron un breve descanso para recuperar el aliento. Mina, Tooru y Momo, que fueron las primeras en llegar, reunieron todo su coraje y echaron un vistazo a las aguas termales de los hombres. Lo que vieron fue alucinante, ya que retrocedieron unos pasos en shock y con sangrado nasal, tratando de grabar lo que vieron para siempre en su cerebro. ¿Pero qué? Susurró Kendo, completamente sorprendida por la fuerte reacción de las tres chicas, y decidida a ver la causa detrás de ello, ella y las demás miraron hacia donde las otras tres habían fijado su mirada. Estaban mentalmente destruidas. Incluso con el vapor y la distancia a la que estaban llevando su mirada furtiva, tal como sospechaban, la constitución de Slade no era voluminosa como la de Olmig, sino que tenía músculos magros, mostrando que podían ver un cuerpo bien mantenido con un abdomen de 8 paquetes sólido como el acero. Lo siento, señor, pero he pecado hoy, rezó Ibara, ruborizándose profusamente. Maldición, mejor de lo que esperaba, susurró Tokage. Juro que puedo afilar cuchillos con esos abdominales, añadió Hirou. Aunque lo que estaban haciendo las hacía sentirse como Mineta, la imagen fue más que suficiente para que desecharan tales pensamientos. Momo decidió desafiar a la economía nacional y crear a partir de la reserva de grasa de su cuerpo una cámara de alta resolución, todo con el fin de inmortalizar la pieza de arte que pronto decoraría las paredes del dormitorio de sus compañeras y el suyo.
No hace falta decir que, después de regresar rápidamente a sus camas, ninguna de las chicas durmió esa noche. Dolaran. Bueno, buenos días a todos, comenzó Aizawa con su habitual voz monótona. Frente a él estaban ambos cursos de héroes, con todos sus estudiantes luchando por mantenerse despiertos, ya que solo habían dormido menos de 4 horas. Ambos profesores jefes ya estaban con sus trajes de héroe, mientras que Slade eligió prescindir de su traje habitual y usar un uniforme militar verde oscuro, con ambas mangas arremangadas. El cómo los tres estaban perfectamente despiertos, excepto Aizawa, que siempre está cansado, era un misterio para ellos. Clase dólar para hoy comenzarán con un entrenamiento riguroso de todo el cuerpo, siguiendo el objetivo de este viaje de fortalecer su particularidad, para que puedan obtener sus licencias provisionales, continuó Aizawa. Clase dólar ustedes, por otro lado, entrenarán con Slade en combate, continuó Blood King, hablando con su clase. La razón detrás de tales decisiones es que, si bien la clase dólar ya ha tenido una experiencia de primera mano con ataques reales de villanos, miró a ambas clases, desafiándolos a comenzar una discusión, lo que les da una ventaja en situaciones prácticas, no les dio tiempo para desarrollar sus particularidades y habilidades, a diferencia de la clase dólar que tuvo un semestre bastante tranquilo y tuvo más tiempo para conocer mejor sus particularidades, explicó Slade. Por primera vez en la historia, los estudiantes de la clase dólar sintieron envidia genuina de sus contrapartes, ya que ya habían probado las lecciones de combate práctico de su profesor de combate. Ahora que realmente comenzaron a despertar y a tomar nota de su entorno, el área alrededor de ellos tenía estructuras y obstáculos que se parecían sospechosamente a un campo de entrenamiento militar. La clase dólar tampoco se sentía engreída, con la perspectiva de entrenar con su despiadado profesor jefe. Así que, a partir de hoy, nos centraremos en mejorar sus particularidades. Los empujaré más allá de sus límites, así que traten de no estirar la pata. Aizawa sonrió como un maníaco. Clase dólar espero que hayan rezado, porque los entrenaré hasta que caigan muertos, añadió Slade, sus ojos mostrando un brillo no muy amigable. Ambas clases comenzaron a pensar que ir a este campamento fue un error. 2 horas después, campos de entrenamiento de la clase dólar. Aizawa hizo todo lo posible por ocultar su sonrisa detrás del nido de cinta de captura enrollada alrededor de él, mientras supervisaba a los estudiantes que se esforzaban más allá de sus límites para conocer y desarrollar sus particularidades a un ritmo más rápido. Sus gritos de dolor no eran más que música para sus oídos, haciendo que este viaje al campamento casi valiera la pena. Bakugo Katsuki. Sumergiendo sus manos en agua hirviendo para expandir sus glándulas sudoríparas, creando repetidamente explosiones para aumentar la escala de sus ataques. Todoroki Shoto. Alternando entre usar fuego y hielo, para acostumbrar su cuerpo al frío y para ajustar la temperatura de sus llamas. También aprendiendo a activar ambas particularidades simultáneamente. Zero Anta. Produciendo continuamente cinta para aumentar su capacidad de cinta, fuerza, velocidad de disparo y adherencia. Eijiro Kirishima y Ojiro Masirao. Entrenando continuamente, para aumentar la durabilidad de las particularidades de endurecimiento y cola, también para practicar ambos estilos de combate. Kaminari Denki. Al hacer pasar su corriente eléctrica a través de una batería de gran capacidad y luego reabsorberla, está entrenando su cuerpo para manejar enormes cantidades de electricidad. Koji Koda. Cantando constantemente, para desarrollar sus cuerdas vocales, también para volverse menos tímido. Yuga Oyama. Disparando su particularidad repetida o continuamente, para poder seguir usándola incluso si le duele el estómago, y aumentar su alcance. Tokoyami Fumikage. Dentro de una cueva, tratando de controlar su particularidad, incluso en oscuridad absoluta. Ochako Uraraka. Poniéndose continuamente en gravedad cero, entrenando los canales semicirculares en su oído interno para disminuir las náuseas y aumentando el peso máximo al que puede usar su particularidad. Iida Tenya. Haciendo carreras largas, para aumentar la fuerza de las piernas y la resistencia. Tsuyu Asui. Entrenando su lengua y todo su cuerpo al escalar repetidamente una montaña. Meso Shoji y Toro Agakure. Entrenando sus particularidades juntas, en sigilo y detección. Rikido Sato. Haciendo ejercicio mientras come los dulces que necesita para activar su particularidad, también para limitar su inconveniente. Momo Yaoyorosu. También comiendo, mientras crea objetos, para amplificar sus creaciones y acortar la velocidad del proceso. Kyokahiro. Aumentando la calidad del sonido de su particularidad al fortalecer su conector de audífonos. Mina Ácido. Secretando ácido continuamente, para aumentar la durabilidad de su piel. Minoru Mineta.
soltando orbes constantemente, para aumentar la fuerza de su cuero cabelludo, para que no sangre incluso si sigue soltando bolas. Bueno, al menos tienen el espíritu, pensó, antes de girar la cabeza. Ahora, ¿cómo le está yendo a la otra clase contra Slade? Campos de entrenamiento de la clase dólar, también conocido como el infierno de Slade. Las cosas aquí, al menos desde la perspectiva de las Pussycats, eran interesantes. El entrenamiento de Slade se dividió en dos partes. La primera involucraba a los estudiantes teniendo que pasar por una serie de obstáculos distribuidos en la cima de varias colinas artificiales que Pixiebot creó. Estos obstáculos variaban desde escalar cuerdas, mantener el equilibrio a través de un tronco, hacer flexiones o burpee hunts, carrera de estilo libre, parkour, a través del bosque y rutinas de combate. La segunda parte era mucho más simple, pero también increíblemente dolorosa, involucrando a Slade atacándolo sin pausa con una espada de madera reforzada, hasta que se desmayaran o vomitaran. Los estudiantes podían intentar defenderse o atacar, si eran lo suficientemente valientes. Actualmente, la gestión del campo de entrenamiento de la clase dólar consistía en la mitad de la clase soportando el campo de entrenamiento básico, supervisada por las Pussycats, mientras que la otra mitad intentaba sobrevivir al ataque implacable de Slade. ¿Estás seguro de que esto no es demasiado?, preguntó Mandalay, un poco preocupada, mientras presenciaba a Slade dándole un gancho a Senkaibara con un puñetazo. Esto es aún más brutal que mi entrenamiento más duro, murmuró Tiger, mientras veía a Slade evadir el puño de Itsuka Kendo y usar su propio impulso para lanzarla contra Yosetsu Awase, que estaba tratando de hacer un ataque furtivo. Y ni siquiera puedo encontrar un punto débil, exclamó Ragdoll con exasperación. ¿En serio tiene 18 años? Añadió Pixiebot, mientras continuaban observando el brutal entrenamiento. Esquivando los misiles de cuerno de Pony, Slade aterrizó un puñetazo en el estómago de Shia y Kurohiro, quien usando su particularidad, intentó un ataque sorpresa desde su sombra. Luego, usando una patada frontal, destrozó las escamas que protegían a Iryu-rin. Con extrema precisión, apuñaló por detrás el plexo solar de Kosei Tsuburaba, y luego sin esfuerzo cortó las enredaderas de Ibara, que estaba tratando de atraparlo, y con una patada en su abdomen, envió a la chica de cabello verde jadeando por aire, estrellándose con Pondy y Yui Kodai, que estaban tratando de obtener un mejor ángulo para dispararle. El silencio llenó toda la zona, ya que las 10 personas en ella estaban actualmente cubiertas de hematomas y tiradas en el suelo, jadeando e incapaces de moverse, tratando de lidiar con el dolor. Viendo que los estudiantes ya estaban más allá de sus límites, los había estado entrenando durante 3 horas sin descanso, Slade apoyó la parte trasera de la espada de madera en su hombro. 10 minutos de descanso. Beban agua. Gritó. Inmediatamente después de que se escuchó la palabra descanso, el resto de la clase se desplomó en el suelo y, después de recuperar el aliento, comenzaron a cojear, o más bien a gatear hacia donde estaba el agua. Viendo que no tenía nada que hacer, Slade saltó a la cima del muro de barro que separaba los campos de entrenamiento de ambas clases, donde encontró a Aizawa, Black King y las Pussycats. ¿No bromeabas con que los entrenarías hasta que se desmayaran?, lo saludó Tiger. Bueno, será mejor que se acostumbren, ya que a medida que pasen los días, el entrenamiento se pondrá mucho más difícil, respondió el joven profesor. Oye, no queremos estudiantes muertos, dijo Mandalay alarmada. Bueno, será mejor que se adapten, yo ya fui sometido a esto a la edad de 14 años, afirmó Slade. ¿Dónde demonios te criaste?, preguntó Black King, incrédulo. Alrededor del mundo, respondió Slade. Justo cuando estaban a punto de preguntar más, un poderoso rugido resonó por la tierra, atrayendo la atención de ambas clases, que detuvieron cualquier actividad en la que estuvieran inmersos. Oh, diablos, ya regresó, dijo Ragdoll, completamente exasperada. Del bosque frente a ellos, apareció un oso masivo, con un tamaño comparable a un edificio de 2 pisos. Tenía pelaje negro y estaba armado con una mandíbula poderosa que parecía capaz de aplastar un automóvil, y uñas lo suficientemente afiladas como para cortar limpiamente el acero. Un oso que parece tener una particularidad de gigantificación menor. Ha estado viniendo cada 2 fines de semana, pero como no tenemos suficiente personal, todo lo que podemos hacer es ahuyentarlo, principalmente gracias a la bestia de tierra de Pixiebot, explicó Mandalay, al ver las miradas inquisitivas que tenían los profesores. Pero justo cuando las Pussycats se estaban preparando para ahuyentar al oso, fueron interrumpidas por Slade, quien levantó la mano, deteniéndolas en seco. Dime, Aizawa, ¿qué tal un poco de carne de oso para cenar?, comentó. Me parece bien, respondió el hombre distante, preparando su cinta de captura.
También podría calentar estos músculos, añadió Black King, estirando los brazos. Sin más palabras que decir, el trío corrió hacia el oso, que parecía sorprendido de que las hormigas frente a él decidieran enfrentarlo de frente. Aizawa, gritó Black King, mientras disparaba un par de gotas de sangre endurecidas, cegando al animal masivo al golpear sus ojos. El oso rugió, completamente enfurecido, mientras intentaba golpear ciegamente al héroe de cabello blanco, quien saltó hacia atrás y evadió sus intentos de atraparlo con facilidad. Aizawa se apresuró y, con su cinta de captura, ató las patas delanteras del oso, haciéndolo levantarse instintivamente, y aprovechando esto, saltó a una altura inhumana y con una patada poderosa en su hocico, lo hizo tambalearse hacia atrás. Sin palabras, Slade saltó al lado del héroe borrador, quien se movió a un lado mientras él decapitaba limpiamente al enorme mamífero con su espada de madera, antes de aterrizar en la cima del cuerpo del gigantesco animal. Mientras tanto, los estudiantes y el grupo de héroes profesionales se quedaron sin palabras, ya que la confrontación terminó tan pronto como comenzó, en un lapso de apenas 5 segundos. Eso fue tan varonil. Gritaron Kirishima y Tetsutetsu. Eso fue impresionante, comentaron otros. Santo cielo, realmente hacen honor al título de profesores de la UA, pensaron las Pussycats, mientras los tres comenzaban a desollar y cortar al animal abatido inmediatamente, sin perder ni un momento, completamente ajenos a las miradas de todos. $PM. ¡Qué bueno! Gritó Kirishima mientras mordía una milanesa tras otra. Puedo comer esto para siempre. Añadió Tetsutetsu, quien acaba de meterse 2 en la boca. Todos los estudiantes estaban actualmente en el comedor del campamento, comiendo como una manada de lobos hambrientos. Cansados hasta el punto de que lo único que eran capaces de hacer era comer, comer más y de vez en cuando, respirar. Incluso Iida y Momo, 2 de los estudiantes más compuestos, estaban comiendo como salvajes, ignorando los modales en la mesa. ¿Estás seguro de que no eres un chef maestro? Se quejó Mandalay con deleite, dando un mordisco a la milanesa frita. No, solo un hobby, respondió Slade, mientras continuaba friendo más milanesas, y también revisaba la olla hirviendo la salsa. ¿Un hobby? Esto sabe a algo de un restaurante de clase alta, comentó Ragdoll. El resto de las Pussycats y los 2 profesores jefes solo asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, demasiado ocupados comiendo los tesoros fritos, ocasionalmente mojándolos en la salsa de frutos rojos para intensificar el sabor salvaje de las milanesas. Un silencio cómodo se instaló, lleno solo con el sonido de comer y beber. «Sensei, ¿de dónde sacaste la receta?», preguntó Rikido Sato, mientras se acercaba para comer más. ¿Receta? Simplemente la improvisé, respondió el profesor, revolviendo la olla de la salsa. «Improvisaste», gritó casi todo el mundo al escuchar sus palabras. «Cierto, se me olvidó que también tengo que enseñarles cocina de supervivencia», murmuró Slade. «Por ahora solo coman todo lo que puedan y una vez que», finalizó, mientras continuaba cocinando. «Sí, sensei». Los estudiantes bostezaron mientras se dirigían perezosamente a los campos de entrenamiento del campamento, preparándose para otro día infernal. Hoy, ambas clases intercambiarán áreas, con la clase dólar centrándose en el entrenamiento de particularidad y la clase dólar en el entrenamiento de combate, para su propia consternación. No pasó mucho tiempo antes de que todo tipo de gritos llenaran el aire. «Muere», gritó Bakugo, tratando de hacer explotar a Slade. Dicho hombre evadió la poderosa explosión con un salto hacia atrás. Recipro Burst. Iida intentó patearlo haciendo uso de la potencia que proporcionaban los motores de sus piernas. El profesor se agachó, evadiéndolo por un pelo, antes de golpear al hermano menor de Ingenium con su espada de madera con un gancho vicioso. Inmediatamente después, Slade tuvo que evadir el láser de ombligo de Aoyama, obligándolo a saltar en el aire para evitar que golpeara su abdomen. Momo intentó aprovechar eso usando su bastón, pero el joven profesor evadió la estocada retorciéndose como una serpiente en el aire, y luego golpeó el arma de sus manos con un golpe bien colocado en su mano dominante. Al aterrizar, el profesor fue recibido por un aluvión de puñetazos, patadas y golpes de cola, cortesía de Kirishima y Ojiro, quienes se movieron al unísono como si hubieran entrenado juntos durante toda la vida. Así que, ¿me están atacando sin parar para que no tenga oportunidad de contrarrestarlos, pensó, mientras paraba los ataques con facilidad. No está mal, pero su trabajo en equipo aún es deficiente. Con una patada redonda inversa, lanzó a ambos combatientes a ambos lados, con Kirishima estrellándose con Bakugo y Ojiro con Iida. Momo, en cambio, arrojó su bastón y decidió acercarse a él con una espada medieval.
Una Baqueshot tipo 13, y esgrima de escuela italiana, decente, pero descuidada, ese tipo no es adecuado para ella, murmuró mientras esquivaba su golpe salvaje y la desarmaba, antes de hacerla tropezar hacia atrás con una patada frontal. Maldita sea, deja de moverte. Gritó Bakugo de nuevo, viniendo desde arriba con otra ronda de explosiones. Esquivando a través de ellas, acortó la distancia entre ellos y tomó ambas manos, tirando del enojado Pomerania hacia él para darle un rodillazo en el estómago. Arrojándolo a un lado, no tuvo tiempo de revisar su entorno antes de que su cuerpo entrara en piloto automático y esquivara un puñetazo en la cara y luego una patada en el estómago. Denki Kaminari, uno de los estudiantes con mucho potencial oculto, pensó mientras evadía golpe tras golpe. Flashback. Así que, básicamente, lo que me estás diciendo es que todo lo que puedes hacer es absorber grandes cantidades de electricidad y luego liberarlas todas a la vez, esperando poder noquear a tus enemigos de un solo golpe, dijo Slade inexpresivamente. Sí, respondió Kaminari nerviosamente. Esta tiene que ser la estrategia más idiota y suicida que he escuchado, suspiró Slade. Bajo su tutela, el chico rubio logró al menos tener una pequeña comprensión de la parte delicada de su particularidad, al controlar el voltaje y la salida de la electricidad que liberaba, y luego canalizarla a través de todo su cuerpo, similar a un manto corporal, convirtiéndolo básicamente en un taser viviente. Es cierto que no podía mantenerlo por mucho tiempo, y el voltaje no era muy alto, pero era suficiente para aturdir a la gente, haciendo de Kaminari, de uno de los combatientes más ineptos de la clase, un especialista en combate de corto alcance peligroso. Desafortunadamente para él, todavía tenía un largo camino por recorrer, ya que Slade tenía una mayor resistencia y experiencia de sobra lidiando con usuarios de particularidades eléctricas que canalizaban un voltaje mucho más alto que el suyo. Kaminari se sorprendió cuando su sensei atrapó su puño con la mano. A pesar de que el estudiante conocía la fisiología inhumana de su profesor, los años de depender del mismo truco una y otra vez hicieron que su cuerpo entrara en piloto automático, lo que fue completamente desafortunado para Kyouka, quien intentó apuñalar a Slade con su conector, solo para que el profesor atrapara a ambos con su otra mano, justo a tiempo para que Denki canalizara todo lo que tenía. La subsiguiente explosión de energía iluminó toda el área por unos segundos, cegando a todos a la vista, y después de unos momentos, todo lo que quedó en el área fueron 10 estudiantes noqueados. La particularidad de Kaminari tenía un gran alcance, y Slade en el medio, quien estaba completamente imperturbable a pesar de que acababa de recibir alrededor de 1.300.000 voltios en todo su cuerpo. Clase $descanso. 10 minutos, gritó Slade, viendo que los había estado entrenando durante 3 horas. La otra mitad de los estudiantes, que estaban corriendo a través de los obstáculos en el campo de entrenamiento, colapsaron inmediatamente en el suelo, incluido Todoroki, cuya resistencia era la más alta de la clase. Mientras todos lentamente comenzaban a gatear cojear hacia las mesas llenas de botellas de agua, Slade caminó junto a Aizawa, a quien le costaba mucho no mostrar una sonrisa maniática. ¿Entrenamiento duro, eh? Aizawa sonrió con suficiencia. Slade simplemente refunfuñó, ignorando el humo que salía de su ropa, mientras daba un largo sorbo a una botella de agua. Incluso para alguien tan experimentado como él, luchar contra 10 oponentes a la vez, sin parar y durante largos periodos, no era una broma. Sin embargo, hasta ahora, nadie había logrado asestarle un solo golpe. Finalmente tienen una idea de su potencial oculto, pero será mejor que empiecen a desentrañarlo rápido. Después de todo, el tiempo corre y lo que les estoy dando ahora es un curso intensivo, dijo después de una breve pausa. De hecho, normalmente este viaje al bosque está reservado solo para los alumnos de segundo año. Pero con el aumento de la Liga de Villanos y el incidente Usg, Netsu decidió acelerar el programa, explicó Aizawa. Slade gruñó de acuerdo con la decisión del director, mientras revisaba su boken. Al ver que todavía estaba en condiciones de aguantar algunas rondas, lo balanceó sobre su hombro y regresó caminando. Se acabó el descanso. Siguiente grupo. Gritó con su mejor voz de sargento militar. Más tarde, por la noche. Hombre, el entrenamiento del sensei es un infierno, murmuró Tetsutetsu, mientras se relajaba en las aguas termales. Varonil, pero despiadado, añadió Kirishima a su lado. Ambos estudiantes masculinos de $, estaban actualmente en las aguas termales, relajándose después de un día de entrenamiento intensivo. Tan cansados que ni siquiera Monoma, Bakugo y Togaru tenían fuerzas para discutir.
Quiero decir, este es solo el día 2, pero con la combinación de este entrenamiento siento que al final de esta semana seremos mucho más fuertes que antes, afirmó Fumikage, con Dark Shadow asintiendo detrás de él. Sin embargo, por ahora, nadie le ha dado un golpe, comentó Todoroki mientras miraba su mano izquierda, que estaba completamente magullada. El silencio siguió mientras sus palabras se asimilaban en sus cabezas. ¿Cómo es posible? Literalmente tiene nuestra misma edad. Quiero decir, está claro que fue entrenado, pero incluso los mejores luchadores de nuestra edad, no importa cuán hábiles sean, están destinados a recibir al menos un golpe una vez, soltó Yosetsu Awase, temblando al recordar el brutal ataque que sufrió. Sí, su personalidad ni siquiera encaja con alguien de nuestra edad, y cuando hablamos de nuestra edad, te estamos incluyendo a ti, Todoroki, sin ofender, Kaminari sudó en la última parte. No me ofendo, respondió el usuario de doble particularidad con indiferencia. Pero tienes razón, dejando a un lado la personalidad, creo que hasta ahora, las habilidades que nos ha mostrado, incluso si es solo un vistazo, son suficientes para que se enfrente a ambas clases y salga ileso, respondió el usuario de doble particularidad. Todos los estudiantes se llenaron de asombro ante su respuesta. Que Shoto Todoroki, hijo del héroe profesional número 2, y una de las principales potencias de su generación, dijera algo como esto, significaba que reconocía a su profesor de combate como alguien del calibre de los 10 mejores héroes profesionales. ¿Quieres decir que se está conteniendo? ¿Mientras nos enfrenta a todos nosotros al mismo tiempo? Preguntó Zero, incrédulo. Sí, afirmó Todoroki. No olviden que él no tiene una particularidad, agregó Mineta. A pesar de la calidez del agua caliente, todos los chicos sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas. Mientras tanto, en la sección de las chicas, a diferencia de los chicos, ellas estaban teniendo conversaciones más amistosas, habiéndose llevado bien más fácilmente, así que una vez que se hubieron posicionado cómodamente, comenzaron a surgir diferentes temas de conversación. Entonces, chicas, ¿cómo les fue hoy? Comenzó Mina. Productivo, pero me duelen mucho las manos, gruñó Itsuka Kendo. Sí, tengo moretones por todo el cuerpo, añadió Ochako. El sensei es rudo, sin duda, intervino Hirou. Me gustaría que fuera rudo conmigo en la cama, suspiró Tokage soñadoramente. Todas las chicas se sonrojaron inmediatamente. Q. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó Ochako. ¿Cómo te atreves a acusarme de tener tales pensamientos pecaminosos? Gritó Ibara indignada, con la cara completamente roja. Ay, vamos, piénsalo, Ibara, piensa en lo bueno que puede ser. Tokage estaba a punto de continuar, pero luego fue silenciada por las enredaderas de la chica de cabello verde, que envolvieron su boca. ¿Podemos cambiar de tema? Kero, murmuró Asui, con la cara completamente roja. Sí, logró tartamudear Momo. $PM. Oficina de las Pussycats del lado de los profesores, las cosas no iban tan alegremente. Actualmente, los 3 profesores de la UA y las Pussycats estaban de pie alrededor de una mesa, reflexionando sobre un mapa enorme. La liga atacará mañana o esta noche, dijo Slade. ¿Cómo es eso? Tenemos un equipo entero de héroes profesionales y ustedes 3 aquí, dijo Mandalay, atónita ante tal afirmación. Han estado manteniendo un perfil bajo desde el USG. Este campamento de entrenamiento será la oportunidad perfecta para que hagan una reaparición. El hecho de que hicieran su primera aparición atacando territorio de la UA dice mucho de lo audaces que pueden ser. Aizawa frunció el ceño. Aún así, sería prudente comunicar esto a los estudiantes, dijo Tiger. Más que comunicarles, les diría que les advirtamos que permanezcan alerta, dijo Slade mientras marcaba con alfileres todas las posibles ubicaciones donde la liga podría aparecer. Pueden ser héroes en entrenamiento, pueden haber lidiado con un ataque de villanos menores, pero al final, son solo adolescentes mayores, no están listos para enfrentarse a villanos reales, contribuyó Aizawa examinando todos los lugares donde se colocó un alfiler. Todas las Pussycats asintieron sombríamente, ahora entendiendo la situación. Viendo que todos estaban en silencio, Slade decidió comenzar a explicar su estrategia de defensa. Concentraremos a todos en el mismo lugar, sus oficinas principales. Si permitimos que la fogata se lleve a cabo, los estudiantes se dispersarán y será más difícil para nosotros hacerles seguimiento. Slade señaló la ubicación de la base. Las Pussycats defenderán la base con Black King, continuó Aizawa. Slade y yo estaremos en el bosque como la línea principal de defensa para enfrentar a las fuerzas principales. Estoy seguro de que esta vez la liga traerá villanos más poderosos, sería completamente irracional si no lo hicieran. Esperen, ¿por qué solo ustedes 2 van al bosque?
No es que seamos mediocres en la lucha, interrumpió Pixie Bob, incrédula. Experiencia de combate. Puede que sean un equipo de héroes profesionales, pero al final, están más acostumbrados a operaciones de rescate. Aizawa y yo, por otro lado, somos especialistas en combate con mucha experiencia en guerra de guerrillas, él siendo un especialista en ella y yo siendo en contraatacarla, respondió Slade. Lo siento, Slade, tienes literalmente la misma edad que los estudiantes, ¿dónde demonios entrenaste? Preguntó Black King, planteando la misma pregunta que estaba en la mente de muchos. Muchos lugares, pero atribuyo la mayor parte de mi experiencia a la guerra de Nueva Cartago, respondió el chico, sin quitar la vista del mapa. Al principio, algunos de los héroes mostraron caras llenas de asombro, tratando de recordar dicha guerra, antes de que el darse cuenta golpeara el rostro de Aizawa. ¿Tú fuiste a esa maldita guerra? Gritó Aizawa, perdiendo completamente la compostura. Sí, fue la respuesta tajante que recibió. ¿A esta edad? Añadió Black King. Disculpen, ¿pero qué son estas guerras de Cartago? Preguntó Ragdoll, perpleja. Todo lo que tengo que decir es que es una de las guerras que tienen uno de los números de muertos más altos desde el resurgimiento de las particularidades, susurró Black King. Viendo el estado agitado que mostraban ambos profesores jefes, las Pussycats decidieron sabiamente no hacer más preguntas. Una tos devolvió su atención a la mesa, donde Slade estaba revisando el estado de sus armas. Volviendo al tema, dijo Slade. Como dijimos antes, Eraserhead y yo iremos al bosque, con suerte podremos encontrar las mayores amenazas para poder neutralizarlas. Aún así, casi puedo garantizar que un par de villanos lograrán llegar a su posición, así que estén preparados para la batalla. Todas las personas dentro de la habitación asintieron sombríamente y, siguiendo el ejemplo de Slade, comenzaron a revisar su equipo. Slade amartilló la corredera de una de sus pistolas hacia atrás, cargando una bala en la recámara y quitó el seguro. Habiendo hecho el mismo proceso con la otra, guardó ambas armas en sus fundas. Eraserhead, al mismo tiempo, también terminó de revisar el estado de su cinta de captura y, después de echarse un par de gotas para los ojos, asintió a Slade. Son las $PM ahora, prepárense, si tienen algún inconveniente, simplemente envíenos un mensaje o díganle a Mandalay, anunció Aizawa, poniéndose sus características gafas, ya no siendo Shota Aizawa, profesor jefe de la clase $, sino Eraserhead, el cazador nocturno. Es hora de cazar, dijo Slade con una voz inhumanamente fría, agarrando su katana. Sin más palabras que decir, ambos abrieron la ventana más cercana y saltaron en dirección al oscuro bosque. ¡Qué miedo!, pensaron las Pussycats. Estudiantes de ambas clases, junto con las Pussycats, ocuparon el comedor, algunos tomando asiento en uno de los múltiples bancos mientras que otros optaron por permanecer de pie, todos nerviosos. La notable ausencia de Slade y Aizawa no hizo más que aumentar la tensión. ¿Dónde están nuestros profesores?, preguntó Momo, completamente preocupada. Reconociendo los perímetros del bosque, respondió Tiger, sin quitar la vista del borde del campamento de entrenamiento. El héroe profesional suspiró internamente. Tal como predijeron, no les tomó mucho tiempo a todos los estudiantes atar cabos una vez que anunciaron que la fogata y el juego de terror se cancelaron por la noche. Lo que no esperaban era que los estudiantes lo descubrieran tan rápido. Las lecciones de conciencia de combate de Slade, pensó. Mandalay, que estaba encima del depósito de agua, se sobresaltó cuando su auricular zumbó. Mandalay, reportándose. Tiger, reportándose. Ragdoll, reportándose. Pixie Bob, reportándose. Aizawa, reportándose. Slade, reportándose, tengo contacto visual, resonó la voz fría del profesor de combate, enviando escalofríos por su espalda. ¿Cuántos? Se escuchó la voz estática de Tiger. 10. ¿Pudiste identificarlos y a sus habilidades?, preguntó Aizawa, desde el fondo se escucharon crujidos de ramas y hojas, como si el profesor estuviera en medio de saltar de árbol en árbol mientras hablaba con ellos. Un humano bioingeniería. Usuario de particularidad de cremación, Davi. Usuario de particularidad relacionada con la sangre, Himiko Toga. Usuario de particularidad de gas, Mustard. Usuario de particularidad de compresión, Compress. Usuario de particularidad de magnetismo, Magne. Usuario de particularidad de doble, Luise. Usuario de particularidad de gecko, Spinner. Usuario de particularidad de dientes, Monfis. Usuario de particularidad de músculo, Muscular, afirmó Slade. Escuchar el nombre del último villano puso un ceño fruncido en la cara de todas las Pussycats, particularmente en ella, recordando a su difunto hermano y hermana.
El asesino de los padres de Kouta, pensó Mandalay por un breve segundo, antes de que casi entrara en modo de pánico total. ¿Cómo pudiste? No importa, ni siquiera quiero saberlo, tartamudeó Ragdoll, como reacción a lo detallado que era el informe del profesor de combate. Maldita sea, Kouta no está con nosotros. Gritó Mandalay a través del altavoz, interrumpiéndola. Iré por él. Veo a Muscular dirigiéndose a su ubicación. Cambio y fuera, dijo Slade. Entonces me encargaré de Moonfish. Aizawa, cambio y fuera, dijo Aizawa. Por favor, regresa a salvo con nosotros, Kouta, rezó Mandalay en silencio. Kouta estaba mirando el bosque desde la cima de su escondite secreto, deseando con vehemencia que se quemara espontáneamente hasta las cenizas, junto con sus problemas e irritación. ¿En serio, cuál es el problema con ese tipo? Escupió mentalmente. Flashback. Desde su escondite secreto, miró con desprecio al bosque. Pero se sobresaltó por el sonido de pasos cercanos. Al darse la vuelta, vio al instructor de combate de la UA caminando hacia él, sosteniendo un plato lleno de curry humeante. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo pudiste encontrar este lugar? Gruñó. Así que eres el hijo del dúo Baterose, declaró Slade sin rodeos. Mandalay abrió su bocaza, ¿verdad? Apretó los dientes. Tranquilo, chico, Slade estaba a punto de continuar, pero fue interrumpido. Todos ustedes han perdido más de un par de tornillos, todos ustedes llamándose héroes y villanos. Matándose unos a otros como idiotas. Presumiendo de sus particularidades, todo por el bien de la popularidad. Viendo que el profesor todavía estaba en silencio, gruñó de nuevo. ¿Y qué? ¿Te comió la lengua el gato? Si es así, lárgate de aquí. Sabes, chico, hablas todo sobre villanos, héroes y particularidades, pero desafortunadamente para ti, yo no soy ninguna de esas cosas. Para empezar, no tengo particularidad, y tampoco soy un héroe profesional, soy un mercenario, pero mucho antes de eso, una vez fui un niño como tú. Lleno de sueños, lleno de ilusiones, como cualquiera, quería ser un héroe, como mis padres lo fueron, pero luego me diagnosticaron sin particularidad, y todo el mundo a mi alrededor dio un giro de $grados. Viendo que el chico estaba completamente en silencio, lo tomó como una señal para continuar. Afortunadamente, mis padres siempre me apoyaron, a pesar de la reacción pública, todavía trabajaban tan duro como antes, al igual que los tuyos, ponían sus vidas en riesgo todos los días, hasta que un día fueron asesinados. ¿Odias a los héroes porque crees que tus padres te abandonaron solo por el bien de su trabajo de héroe profesional? ¿Cómo lo supe? Psicología, estoy seguro de que no podré hacerte cambiar de opinión, pero piensa en el significado de ser un héroe, y no estoy hablando de héroes profesionales, estoy hablando del concepto de heroísmo. Sin más palabras que decir, Slade depositó el plato junto a él y se dio la vuelta, dejando a Kouta solo. Fue interrumpido de sus pensamientos cuando se sobresaltó por el olor a humo. Moviendo su vista hacia el bosque, se quedó asombrado al ver una gran parte de él ardiendo en llamas azules. ¿Qué diablos está pasando? Gritó. Sin embargo, ese no era el asunto más apremiante. Por instinto, se dio la vuelta, para encontrarse mirando a una figura enorme vestida con un gran abrigo negro y con una máscara blanca en la cara. Estaba buscando una vista panorámica, y aquí encontré una cara que no estaba en los archivos, pero no importa eso, tienes un sombrero bastante genial ahí, ¿quieres cambiarlo conmigo? ¿Tengo una máscara estúpida y aburrida aquí?, preguntó el extraño con una voz aterradora pero extrañamente familiar. Aterrorizado, Kouta intentó correr, pero el villano enmascarado, con 2 saltos increíbles, aterrizó frente a él, cortando su única forma de escape. Voy a animarme, sacándolo todo contigo, gritó el villano, rasgándose la máscara y revelando una cara con una cicatriz profunda en el ojo izquierdo. Mamá. Papá. Pensó Kouta, en pánico. Justo cuando el villano, también conocido como Muscular, estaba a punto de golpearlo, una figura apareció tan rápido como un rayo y tacleó al chico a un lado, segundos antes de que el suelo donde estaba parado fuera completamente pulverizado. TSK, otro, tampoco he visto tu cara en los archivos, ¿quién demonios eres? Gruñó Muscular. Solo un profesor, respondió Slade, llevando a Kouta por la cintura y empuñando una Oxford 16. Maldición, bueno, al diablo con el trabajo, tengo algo más emocionante que hacer. Después de todo, tú también pareces bastante fuerte. Muscular sonrió con emoción, mostrando su brazo derecho, donde parecía haber un corte profundo, cortesía del ataque de Slade. Slade simplemente frunció el ceño, antes de dejar a Kouta en el suelo. Kouta, quédate detrás de mí, y cierra los ojos.
Slade miró impasible al villano ahora derribado, que estaba tirado en el suelo, inconsciente, en un pequeño charco de su propia sangre con cortes por todo el cuerpo. Fue una batalla difícil, dado que tuvo que restringirse para no destruir la espada y no matarlo y, por lo tanto, traumatizar al niño. Pero nada que no pudiera manejar. Con un movimiento, limpió la sangre de la espada, antes de darse la vuelta para enfrentar a Kouta. ¿Por qué? Apenas me conocías. ¿Por qué harías tanto solo para salvarme? Preguntó Kouta. Porque es mi deber, y porque quería hacerlo, solo por el bien de salvar una vida inocente. ¿Lo entiendes ahora? Respondió el mercenario impasiblemente. El niño, que ya estaba al borde de un colapso mental, logró asentir. Slade, por otro lado, activó su comunicador de oído cuando este sonó. Era Seread, reportándose. Derribé a uno. Tiger, reportándose. ¿Obtuvieron alguna información? Apareció la voz de Tiger, pintando ligeramente. En el fondo se podía escuchar una cacofonía de gritos y explosiones. Están detrás de Bakugo, tratando de secuestrarlo. Ragdoll, reportándose. ¿A quién capturaron? Moonfish. Está caído, le rompí la mandíbula, respondió Eraseread fríamente. Slade, reportándose. Muscular está abajo, Kouta está conmigo, dijo Slade. Slade. Kouta está bien. ¿Está ileso? ¿Tú estás bien? Gritó Mandalay preocupada, mientras se escuchaba un silbido, como una espada que acaba de cortar el aire. Kouta está bien, mi condición no ha cambiado ni un poco. ¿Cómo está su situación allí? El resto de los villanos aparecieron y es un caos. Pixie Bob está abajo por la particularidad de Magne, así que necesitamos refuerzos. Maldijo Tiger. ¿Los estudiantes? Preguntó Aizawa. Algunos de ellos están en la oficina, otros dispersos en el patio, respondió Tiger, mientras en el fondo se podía escuchar a alguien burlándose. Mandalay. Dile esto a los estudiantes. Que yo, Slade, los autorizo a entablar combate con los villanos. A ambas clases. Dijo Slade, habiendo tomado la decisión espontáneamente. Espera, estás loco. Gritó Tiger. Es inevitable. Tarde o temprano los van a abrumar a todos ustedes, y no olviden que tienen un Nomu. Ahora mismo lo que podemos hacer es aumentar las posibilidades de supervivencia. Asumiré cualquier crítica que venga. Slade, cambio y fuera, respondió el profesor en un tono similar al de un soldado veterano. Entendido. Mandalay, cambio y fuera, suspiró la heroína. Espero que sepas lo que estás haciendo. Héroes egoístas como ustedes deberían ser, purgados, gritó Spinner, balanceando su espada improvisada hacia Mandalay. Ay, querida. Estás tan cerca de golpearme. Se burló Magne, parando todos los ataques de Tiger. Maldición, de alguna manera está prediciendo mis movimientos de combate felino. Maldijo el héroe. Vamos. Déjame verte sangrar. Gritó Toga, tratando de apuñalar a Ochako Itsu. ¿Qué demonios es esta cosa? Gritó Awase, cargando a una Momo herida, mientras intentaba evadir los ataques del Nomu con motosierra. Las cosas en el campamento se habían puesto graves, ya que fueron atacados por todos lados, y con Pixie Bot caída, sin la ayuda de su bestia de tierra, estaban en desventaja numérica, ya que los villanos no eran matones comunes. Al menos, gracias al permiso de Slade para enfrentar a los villanos, la situación se hizo menos estresante para los héroes, pero no disminuyó la tensión en absoluto. Todoroki estaba tratando de proteger a todos de los ataques de fuego de Tabi con su hielo, mientras intentaba contraatacar al mismo tiempo, pero sus llamas estaban demostrando ser más débiles que las del villano, quien se burlaba continuamente de él con alegría. Black King estaba enfrascado en una pelea contra Duise y Mr. Compress, mientras que los estudiantes se enfrentaban a los dobles del primero. Mientras tanto, Kirishima y Tetsu estaban tratando de acercarse a Mustard, pero eran mantenidos a raya por el arma de este. ¡Qué demo! Gritó Magne sorprendida, mientras una cinta la agarraba por la cintura, tirando de ella hacia atrás, en dirección al bosque. Se dio la vuelta para ver a Eraseread, antes de que su cara se encontrara con la rodilla de él, perdiendo más de un par de dientes en el proceso. Spinner, por otro lado, estaba a punto de atacar a Mandalay, cuando Slade apareció frente a él, cortando su espada improvisada en pedazos, y recibiendo una patada poderosa en el estómago, enviándolo a estrellarse contra un árbol y dejándolo inconsciente. Ya llegamos, anunció Slade, llevando a Kouta con un brazo y su espada con el otro. Todos los villanos se dieron la vuelta y se sorprendieron.
La operación que pensaron que iba a ser pan comido se estaba convirtiendo en algo que ni siquiera querían saber, dada el aura que emanaban los recién llegados y la facilidad con la que despacharon a dos de sus compañeros. Sin embargo, recuperaron su ingenio y reanudaron sus ataques. Slade y el Asereat se unieron a la refriega, haciendo un doble equipo contra el Nomu, que estaba a punto de destrozar a Awase, quien acababa de tropezar con una roca. Fui golpeado una vez por uno de ustedes, permítanme devolver el favor en especie, dijo el Asereat, mientras envolvía su cinta de captura alrededor de uno de los brazos antes de arrancarlo, usando pura fuerza. Experimentación humana, algo que me desagrada, enormemente, dijo Slade suavemente, mientras cortaba dos brazos con su espada, haciendo que el Nomu chillara de dolor, ante la pérdida de la mitad de sus extremidades. ¡Qué rudísimos!, pensaron todos los estudiantes, al ver a dos de sus profesores en acción. Ambos profesores terminaron de lidiar con el Nomu arrancándole todas sus extremidades, y luego lo envolvieron en un capullo de la cinta de captura estúpidamente ilimitada de Aizawa. Pero luego fueron atraídos por el grito de alguien en los tejados. Lo tengo. Todos justo como lo planeamos. Retirada, gritó Mr. Compress con suficiencia, mostrando un orbe en su mano derecha. Inmediatamente después de que dijo esto, los portales comenzaron a abrirse por todas partes, comenzando a tragar a cada villano. Sin embargo, Mr. Compress no tuvo mucha suerte, ya que 4 balas perforaron ambos brazos con precisión, justo cuando iba a ser teletransportado a otra parte. Todos se giraron hacia la fuente de esto, viendo a Slade sosteniendo 2 pistolas humeantes. 2 disparos más perforaron sus manos, obligándolo a soltar el orbe. Eraseread y Slade corrieron hacia los tejados y saltaron en el aire para atraparlo, pero en cambio, se sorprendieron cuando se escucharon 2 disparos de rifle en la distancia, y un dardo les perforó el hombro a cada uno. ¿Qué demo?, gritó Aizawa sorprendido. No logró terminar sus palabras, cuando él y Slade quedaron paralizados en el aire y cayeron al suelo. Mientras tanto, Davi aprovechó la oportunidad para atrapar el orbe y escapar, pero no sin antes burlarse de los 2 profesores caídos. No sé quién nos ayudó, pero bueno, qué mal por ustedes, héroes, finalizó, antes de ser tragado por el portal. Mientras tanto, Slade solo pudo mirar impotente la escena, pensando la misma palabra una y otra vez. Imposible. Sala de profesores, $PM. La tensión llenó la habitación mientras todos los profesores se miraban. ¿Cómo es posible? Habíamos organizado este viaje en secreto, ¿cómo se enteraron? Tartamudeó Present Mick. Aún así, por un ataque sorpresa, tenemos que agradecer a nuestros profesores y a las Pussycats por sus esfuerzos para mantener el daño al mínimo y 0 víctimas, añadió Snipe. Sin embargo, a costa de que uno de nuestros estudiantes fuera secuestrado, comentó Cementos, agravado. Después de la noticia de que un estudiante fue secuestrado en un supuesto viaje de entrenamiento secreto, y la víctima siendo Bakugo Katsuki, el infame ganador del primer lugar del torneo deportivo, la UA fue sometida a una lluvia de críticas y calumnias cortesía de la prensa. Actualmente, todo el personal, con la excepción de Olmig, que se estaba preparando para el rescate, estaba viendo cómo la prensa intentaba provocar a Aizawa para que tomara una acción de la que podría arrepentirse más tarde. Por favor, díganos sobre qué base puede decir que tiene futuro, preguntó un reportero pomposamente. Esto es malo, entiendo lo que están tratando de cuestionar, pero qué comentarios tan hostiles. Están tratando de generar tanto estrés como sea posible y lograr que Shota diga algo de lo que se arrepienta, no mejora por el hecho de que Eraser odia a los medios, pensaron Netsu y Vlad preocupados mientras veían a Aizawa comenzar a perder lentamente la compostura, todas las emociones reprimidas a punto de explotar. Clap, clap, clap. Todos se giraron hacia la fuente de los aplausos, viendo a Slade caminar por el pasillo, aplaudiendo, vistiendo su habitual atuendo formal. Y yo que pensé que la prensa no sería tan mala como la prensa en América, afirmó Slade con una falsa sonrisa, mientras caminaba hacia la mesa donde estaban los profesores, y se sentó en la que aún estaba vacía. ¿Y quién es usted?, preguntó el reportero, completamente indignado por la interrupción. Slade, instructor de combate de la UA, dijo el profesor. Inmediatamente después de que esas palabras salieron de su boca, toda la atención que los reporteros tenían en Aizawa se centró instantáneamente en él, rodeando al joven profesor como un grupo de buitres. ¿Cómo se llama a sí mismo instructor de combate si no pudo evitar el secuestro? ¿Estaba siquiera calificado para esto? Salga de aquí, este no es lugar para niños. Espere, ¿no es usted el sin particularidad que fue contratado hace meses?
Si los reporteros parecían un grupo de buitres antes, la palabra sin particularidad los convirtió de una bandada de buitres a una manada de leones rodeando un jugoso trozo de carne. Basta, susurró Slade, apenas audible, mientras borraba la sonrisa de su rostro y mostraba una de sus pocas e infames miradas. La mirada que usó el chico, que pocos reconocieron, era la que los superiores usaban en seres inferiores, una mirada que hacía que los inferiores retrocedieran y los convertía en un manojo tembloroso. Un tipo de mirada que solo los que estaban en la cima de la cadena eran capaces de usar. Sus efectos fueron instantáneos, ya que todas las preguntas e insultos de los reporteros se ahogaron en un débil y áspero gorgoteo. Me encuentro en una situación curiosa, aquí estoy presenciando cómo uno de mis colegas está siendo provocado, tratando de obtener una reacción de él. Por otro lado, estoy asombrado por las acusaciones que están haciendo. ¿Qué está insinuando? Preguntó una reportera, ya que su curiosidad superó su miedo. Acusaciones de poner en peligro la seguridad de los estudiantes al permitirles enfrentar a los enemigos, sumado a un enfoque poco profesional, seguido de alegaciones de que las decisiones de Eraserhead y Blood King de concentrar a todos los estudiantes son la causa del secuestro. ¿Y qué? Gruñó otro. Sus recientes calumnias se dirigieron a Eraserhead, pero en el informe que presentamos a la policía, fui yo quien dio el permiso para que los estudiantes enfrentaran a los enemigos, y quien ideó la estrategia actual. Así que dígame, ¿leyó correctamente, o los años de escribir informes falsos finalmente lo han cegado? Hirasako Masata, respondió Slade impasiblemente. Dicho reportero palideció ante la mera mención de su registro criminal que creyó enterrado hacía mucho tiempo. El silencio se produjo, mientras todos intentaban procesar el pequeño altercado. Esto era algo nuevo para ellos, una primicia para algunos. Hasta este día, los reporteros se creían invencibles, capaces de derribar o elevar a cualquier héroe desafortunado en el que fijaran su vista. Como citaron muchas figuras, la pluma era más poderosa que la espada. Un solo artículo, un solo rumor, un solo chisme era más que suficiente para arruinar la vida entera del objetivo previsto, incluso de su propia familia, y llevarlos al punto del exilio, incluso al suicidio. Ni siquiera los héroes principales estaban exentos de sus ojos, con la excepción del ex-héroe número 1, Olmig, debido a su carisma, poder y título demenciales. El actual número 1, Endeavor, gracias a su riqueza y conexiones. Y Aux, que tenía profundos lazos con la Comisión de Héroes. Pero hoy, alguien, mucho más joven que todos los reporteros, simplemente aniquiló, literalmente, con solo unas pocas palabras a uno de los reporteros más prominentes de todo Japón, señaló el registro criminal de dicha persona, lo que fue más que suficiente para sacudirlos hasta la médula. Y ahora, sobre el tema de Bakugo, aquí están insinuando que ese chico será convertido al camino de un villano, concedido, tiene ego, tiene orgullo, puede ser brusco y tener bastante temperamento, no gracias a ustedes, pero eso no cambia sus ideales, su ambición de ser un héroe profesional de primer nivel. Si los villanos piensan que pueden convencerlo de unirse a ellos, entonces son tan necios como lo son todos ustedes, juzgando un libro por solo mirar su portada, finalizó Slade. Obviamente, de ninguna manera nos estamos quedando de brazos cruzados. Actualmente estamos llevando a cabo una investigación en colaboración con la policía, continuó Netsu, siguiendo el gesto discreto de Slade para continuar. Por ahora, la conferencia ha terminado y todas las futuras serán suspendidas hasta que Bakugo sea rescatado, finalizó Netsu. Todos los profesores abandonaron la mesa en silencio, mientras la prensa solo podía mirarlos en silencio, completamente asustada de decir algo. Justo cuando todos los profesores estaban a punto de irse, Slade se detuvo justo antes de la salida. Sugiero a todos ustedes que comiencen a reconsiderar 2 veces todas las cosas que escriben y publican, porque después de todo, las cosas pueden ponerse bastante graves, nos está amenazando, muchacho. Un reportero logró recuperarse lo suficiente para responder. ¿Oh? Amenazar. No, 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 qué mala elección de palabras, considérense advertidos. Después de todo, ¿no sería agradable cerrar un periódico tan importante como el suyo, como le sucedió a News of the World? Slade les sonrió con suficiencia como un depredador antes de salir por la puerta. Una vez que la puerta se cerró por completo, todos los reporteros se desplomaron en sus respectivas sillas, algunos incluso se desmayaron, tratando de procesar todos los eventos que acababan de suceder en los últimos 10 minutos. Gracias por la salvada, Slade, murmuró Aizawa, tragándose todo el vaso de bourbon que Netsu les proporcionó como bebida para aliviar el estrés. Sí, lo mismo digo, añadió Vlad, vacilando su vaso también.
Actualmente, los 3 profesores y el director estaban de vuelta en la sala de profesores, bebiendo para calmarse, mientras el resto de sus colegas solo los observaban con preocupación. A juzgar por todas sus respuestas, parece que habla por experiencia, señor Slade, dijo Netsu, habiendo terminado su vaso. Sí, cuando eres un mercenario de élite, tiendes a aceptar trabajos de alto perfil de diferentes gobiernos, respondió Slade, sirviéndose otro vaso. ¿En qué operaciones ha participado? Preguntó Midnight con curiosidad. La segunda invasión Kaiju, las guerras de Nueva Cartago, el asedio de Beijing, entre otras, respondió Slade con indiferencia, sorprendiendo a todos por su repentina disposición a responder a la pregunta. El silencio fue la respuesta del resto, antes de que todos agarraran los vasos que Netsu había puesto preventivamente sobre la mesa y se bebieran su contenido. Chico, ¿qué demonios? Gritó Snipe entre toses. Has estado en más conflictos internacionales que la mayoría de nosotros combinados. Gritó Cementos, ignorando el ardor del alcohol en su garganta. Dime, Slade, cuando tú y yo fuimos atravesados por esos dardos, pareció que los reconociste, ¿podrías explicarnos? Preguntó Aizawa con curiosidad. Slade se puso rígido de repente ante la mención, antes de soltar el aliento, y por primera vez mostró una nueva emoción en su rostro. Cansancio. Todo lo que estoy a punto de decir es información clasificada de nivel 8, dijo con seriedad. Netsu asintió, mientras pulsaba un pequeño botón de un interruptor que sacó de su bolsillo. Inmediatamente, todas las ventanas se cerraron con láminas de metal, y un zumbido indicó que todos los dispositivos electrónicos no reconocidos por el sistema de defensa estaban fritos, y que la habitación estaba efectivamente insonorizada. En el año 2165, yo estaba en Sokovia, donde se encontraba una de las plantas nucleares más grandes del mundo, la llamaban la planta Diamante. Como saben, un reactor nuclear, con nuestra tecnología actual, puede producir toneladas de energía suficientes para sostener a un país entero, tal vez más. Este era el núcleo del proveedor de energía de la Confederación Rusa, así como una gran parte de lo que quedaba de Europa del Este. Sin embargo, lo que hizo que esta planta fuera particular fue su uso de un método innovador para enfriar su reactor. En lugar de usar el río cercano habitual, los socovianos utilizaron un elemento que acababa de descubrirse. El diamante de hielo, una piedra que solo se podía encontrar en la tundra más fría. Un solo diamante, sometido a los procesos químicos correctos y acondicionado a un estado particular, era lo suficientemente capaz de soportar temperaturas tan calientes como el sol, pero si se manejaba incorrectamente, podía derretirse en las manos como hielo normal. La estructura de la planta diamante estaba compuesta por un reactor central, con 4 más a su alrededor, en patrón de cruz. Cada uno de ellos tenía un diamante de hielo en su interior actuando como refrigerante. Dado que era la principal fuente de energía para el continente ruso, estaba bien protegida, prácticamente el grueso del ejército ruso estaba estacionado cerca, sumado al hecho de que las fuerzas especiales socovianas patrullaban a su alrededor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, a principios de enero, fue atacada por un grupo terrorista internacional conocido como la Mano de Dios, aprovechando el comienzo del duro invierno oriental, ocultaron su ubicación y número gracias a las ventiscas producto del ambiente implacable. Espera un minuto, ¿quién es este grupo? Nunca he oído hablar de él, interrumpió Mick. Son un grupo de culto, compuesto por fanáticos de diferentes religiones antiguas, cristianos, musulmanes, hindúes, entre otros. Su objetivo era la erradicación de las personas que, desde su perspectiva, no eran dignas de tener particularidades, ya que lo veían como un regalo de Dios. Los métodos que utilizaron para esta purga son similares a una casa de brujas. A lo largo de las 4 décadas desde su fundación, han cobrado millones de vidas, explicó Slade. ¿Pero por qué nunca hemos oído hablar de él? Preguntó Sniper. Tienen que saber que desde la aparición de las particularidades, la palabra religión comenzó a volverse un poco delicada, ya que era un fenómeno completamente fuera de su experiencia. Y también se suma el hecho de que hoy en día la mayoría de las fronteras internacionales todavía están cerradas, ya que los países todavía están lidiando con mucha lucha interna, por lo que les gusta mantener todo para sí mismos. Por eso se creó la isla primero. En cuanto a Japón, fue uno de los pocos países que se ha recuperado completamente del fenómeno de las particularidades, habiéndolas aceptado ampliamente. En cuanto a ese grupo molesto, creía que habían sido exterminados hace mucho tiempo, intervino Netsu.
Como les estaba diciendo, a principios de enero, el grupo atacó la planta nuclear con prácticamente un pequeño ejército, con la intención de robar los cristales y causar un segundo Chernóbil por el sobrecalentamiento de todos los reactores. Esto tomó por sorpresa al ejército ruso, que solo tenía la mitad de sus números, ya que la otra mitad fue enviada a investigar una distracción que el grupo creó alrededor de la ciudad de Sokovia. Aún así, lograron recomponerse y hacer retroceder al grupo de culto, pero no antes de que los atacantes lograran robar el diamante que estaba enfriando el reactor central. Inmediatamente después del ataque, la Federación Rusa solicitó ayuda a la Confederación de Aliados Unidos, ya que su ejército había sido diezmado a un tercio de lo que quedaba. Dicha confederación respondió enviando tropas, para recuperar el cristal, para prevenir una segunda catástrofe de Chernóbil. ¿No podrían simplemente hacer uno nuevo? Preguntó Cementos, haciendo una mueca al pensarlo. Incluso en este periodo, nadie ha desarrollado una particularidad de radiación lo suficientemente resistente como para investigar las ruinas. El reactor central puede depender del refrigerante de los otros, pero solo por 3 semanas antes de que el calor central anule el refrigerante de los demás. Mientras tanto, extraer y luego acondicionar un nuevo cristal de hielo lleva aproximadamente medio año, incluso trabajando a toda máquina, explicó Slade de nuevo. Los rusos pudieron seguir el rastro de los perseguidores, encontrando su base en Siberia, un país que alguna vez fue, ahora considerado una tierra de nadie después de tantas guerras que tuvieron lugar allí. Para poner fin a todo esto, todas las naciones firmaron un tratado para no volver a poner un pie en el país, haciendo que la invocación del artículo 5 fuera inútil. Así que las naciones no podían enviar tropas o células de operaciones especiales allí, y tenían que hacerlo si querían mantener la credibilidad de sus propias palabras, afirmó Mitnick, recibiendo un asentimiento como respuesta. Así que, para recuperar el cristal y evitar que ocurriera un segundo accidente de Chernóbil, decidieron reclutar a los mercenarios más peligrosos del mundo para formar un equipo de 7 hombres, entre ellos estaba yo. Como saben, todo el que era lo suficientemente infame como para ser reconocido en ambos mundos tenía un nombre en clave. El mío es conocido como el Vencedor. Dentro de nuestro grupo había uno que se llamaba el Paralizador, que tenía una particularidad similar al coágulo de sangre de Stein. La única diferencia es que la sangre de este sujeto, una vez en contacto con otra persona, dependiendo de la voluntad del usuario, el objetivo puede quedar paralizado por un corto periodo de tiempo. Detrás de la fachada de este hombre yacía lo que era la encarnación de la avaricia y el sadismo, siempre buscando las recompensas más altas. Pero entonces nadie sabía esto, así que, después de una semana de estrategia y debate sobre la ruta de entrada, asaltamos la fortaleza en Siberia, que hasta ahora, puedo confirmar que fue uno de los contratos más difíciles que he tomado. Slade hizo una pausa para tomar un sorbo de su vaso. Nos llevó casi un día entero de lucha limpiar la base, antes de que lográramos equipar todo el lugar con explosivos, matar a la mayoría de los cultistas dentro y al que fue el autor intelectual detrás del ataque y recuperar el diamante. Pero justo cuando subimos al helicóptero para ser extraídos, intentó traicionarnos a todos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Ectoplasm con curiosidad. La recompensa por terminar el contrato era un total de 7.000 millones, uno para cada persona, si regresábamos vivos. Si alguien moría, su parte pasaría a otro. Deberíamos haberlo esperado, pero era tan poco común que sucediera entre personas de nuestro calibre que bajamos la guardia. Así que me paralizó a mí primero, y luego intentó hacer lo mismo con los demás. Ocurrió un altercado, y logré recuperarme justo a tiempo para unirme y luego tirarlo del helicóptero hacia la fortaleza que estaba a segundos de convertirse en una bola de fuego. Maldita sea, chico, seguro que has pasado por mucho. ¿Estás seguro de que fue él quien nos disparó? Reflexionó Aizawa. Absolutamente, la sensación es la misma que sentí esa vez, y el dardo utilizado es el mismo, proyectil flechete de 30 milímetros, disparado probablemente desde un rifle de francotirador semiautomático, respondió Slade. Entonces, ahora estás diciendo que ha vuelto, pero ¿cómo está vivo? Cementos expresó el pensamiento de todos. O sobrevivió por pura fuerza o fuerza de voluntad, algo que dudo, evaluó Slade. Fue rescatado, posiblemente por la mano, terminó Netsu. Todos se tomaron un momento para digerir la información antes de que Slade hablara de nuevo. Netsu, ¿cuánto tiempo falta para que comience la operación de rescate? 3 horas, ¿por qué? Entonces tengo que irme. El profesor se puso de pie y se ató la espada a su cinturón. Espera, Slade, ¿por qué tienes que ir?
Interrumpió Present Mick, completamente alarmado. ¿Necesitan ayuda?, respondió Slade mientras revisaba la munición de sus armas. Pero All Might estará allí. Interrumpió Midnights. El mal al que está a punto de enfrentarse es mucho más poderoso que su villano promedio. ¿Te refieres a Tomura? Alguien mucho más viejo que ese niño, respondió Slade mientras salía de la habitación, dejando a todo el personal, excepto al director, preguntándose a quién se refería. Comisaría de policía, Barrio Camino, Ciudad Yokohama. ¿Por qué demonios estoy aquí resolviendo el desastre de la UA? Estoy bastante ocupado, gruñó el héroe profesional Endeavor. Bueno, dejando eso de lado, somos antiguos alumnos, después de todo, respondió el héroe profesional Besgianist. Toshinori, la razón por la que me llamaste para salir del anonimato, murmuró el héroe profesional Gran Torino junto a Olmig, que estaba en un rincón. Lamentablemente sí, si la situación escaló hasta este punto, él también debe estar haciendo su movimiento, susurró Olmig. All for one, escupió Gran Torino con veneno. La UA por sí misma no puede llamar a los héroes ahora. Miren el panorama general, Endeavor. Este incidente puede significar el fin de la sociedad de héroes si no lo resolvemos rápidamente, afirmó el detective de policía Naomasa Tsukauchi, llamando la atención de todos con su presencia. De nuestra investigación actual, logramos descubrir las ubicaciones de múltiples escondites, pero ahora mismo estamos priorizando el rescate del rehén. Pero al mismo tiempo, atacaremos las otras ubicaciones. Exclamó Naomasa. Gracias a la conferencia del director de la UA, los villanos no esperarán que ataquemos hoy. Héroes. Esta noche cambiamos las tornas. Finalizó Olmigas. Todos los héroes y policías comenzaron a caminar hacia un bar inocentemente cerrado, todos con expresiones sombrías en sus rostros. Bar desconocido, Barrio Camino, Ciudad Yokohama. Ja. Los escuchaste. Así es como es, alianza de mierda. Gritó Bakugo, mientras lanzaba una explosión a Tomura y la mano de su cara. Oh, no, la mano, pensó Kurohiri preocupado, mientras se preparaba para intervenir, pero luego se sorprendió, cuando Tomura levantó una mano, indicándole que no se moviera. Mantente al margen de esto, esta, es una pieza importante, dijo el joven villano, mientras reposicionaba la mano de su padre en su cara. Pensé que tal vez podrías entender, pero con la policía investigando, no tenemos el lujo de la persuasión, Sensei, préstame tu fuerza, murmuró. Almacén desconocido, Ciudad Yokohama. Desde un lugar diferente, una figura solitaria estaba sentada en una habitación oscura, su cuerpo enganchado a una variedad de maquinaria médica, mientras observaba el monitor frente a él, donde podía ver claramente toda la actividad que estaba ocurriendo en el bar. Bien, buena decisión, Tomura Shigaraki, estás aprendiendo, sonrió el gobernante del inframundo, All for One. Eran las p.m. cuando se escuchó una explosión masiva en toda la ciudad de Yokohama, sobresaltando a la mayoría de sus ciudadanos que acababan de salir de sus lugares de trabajo. No tardó mucho para que los medios explotaran en especulaciones, ya que tal evento era simplemente nuevo para sus habitantes, dado que la ciudad era alabada como una de las más pacíficas, con la menor cantidad de índice de criminalidad por año. El hecho de que se estuviera llevando a cabo una gran redada policial en el barrio Camino no podía ser solo una coincidencia. Minutos después de la primera explosión, se escucharon sonidos de múltiples disparos, gritos y luego más explosiones, y luego el caos pareció extenderse por toda la ciudad, con edificios y avenidas siendo derribados o destruidos a velocidades cegadoras. Muchos no tuvieron tiempo de reaccionar ya que fueron enterrados en escombros o las calles frente a ellos fueron reducidas a ruinas en el lapso de segundos, mientras coches de policía, ambulancias, camiones de bomberos y héroes se apresuraban hacia lo que parecía ser el epicentro del desastre. Tal conmoción aturdió a la población local, ya que nunca habían visto tanto caos desde el último terremoto que ocurrió hace 5 años. Actualmente, un helicóptero de noticias volaba hacia el epicentro de la catástrofe. En él, un joven reportero estaba sentado en uno de los asientos de pasajeros, profundamente inmerso en su propia mente, todavía tratando de procesar lo que acababa de experimentar horas atrás. Él era uno de los muchos reporteros que estuvieron presentes en la conferencia de la UA. Debido al secuestro del infame ganador del festival de la UA fue enviado allí para escribir un artículo al respecto, pero en el momento en que llegó, todo lo que pudo ver fueron otros periodistas tratando de provocar a Eraserea, quien era ampliamente conocido por su aversión a los medios, para que dijera algo de lo que pudiera arrepentirse más tarde. Aunque estaba disgustado por su actitud, lo menos que quería era que lo atacaran en grupo después, así que sabiamente se calló y se quedó atrás, esperando que aparecieran los inevitables fuegos artificiales.
Pero justo cuando el profesor estaba a punto de explotar, llegó ese niño. Dejando a un lado la conmoción de que fuera el profesor de combate de la UA y el que derrotó al criminal muscular, nunca en toda su carrera se había encontrado con alguien tan aterrador como ese niño. Su comportamiento, sus movimientos y su actitud eran completamente diferentes para alguien de su edad. Pero la parte más aterradora vino después, el momento en que casualmente amenazó a todos con esa sonrisa, era casi como si estuviera frente a un depredador, y él fuera la presa. Y las palabras que siguieron fueron más que suficientes para que se diera cuenta de que Slade, a pesar de su edad, era totalmente capaz de llevar a cabo la amenaza que dijo completamente y sin una pizca de piedad. Fue sacado de sus pensamientos cuando una onda expansiva desestabilizó el helicóptero, arrojándolo de su asiento. Mientras el piloto maldecía un sinfín de coloridas palabras mientras luchaba por estabilizar el helicóptero, el reportero logró recuperar el equilibrio y se arrastró hacia la ventana. Tratando de ver a través de las espesas nubes de humo que se estaban disipando lentamente, entrecerró los ojos al ver dos figuras en el suelo, pero una vez que tuvo una vista clara de ellas, abrió los ojos con asombro. ¿Quién es ese esqueleto? ¿De dónde salió? Espera. Ese uniforme. No me digas, maldita sea, Olmigas. ¿Tu verdadera forma? Sensei. Las cosas desde la perspectiva de Olmig no estaban bien. Actualmente estaba de rodillas, herido frente a su némesis, que parecía estar prácticamente ileso a pesar del golpe que le propinó antes. Había superado con creces su límite de tiempo, su verdadera forma había sido revelada a todo el país, posiblemente incluso al mundo entero y ahora, recibió el conocimiento de que Shigaraki Tomura era, de hecho, el nieto de Nana Shimura, su difunta maestra. ¿Eh? Qué raro, Olmigas. ¿Qué le pasó a esa sonrisa tuya? Dijo All for One burlonamente. Maldita sea, Toshinori. No lo escuches. Uk. Gran Torino intentó intervenir, pero fue lanzado por los aires por el villano. ¿Qué he hecho? Pensó con absoluta desesperación. Justo lo que pensé. Qué divertido. Diría que obtuve más de un fragmento de tu espíritu. Se regodeó All for One, antes de volver a ponerse completamente serio. Pero hemos terminado aquí. Puedes morir con todos tus arrepentimientos, Olmig, dijo, mientras señalaba con una mano a Olmig. El octavo usuario de One for All se preparó para su muerte, cerró los ojos mientras pensaba sus últimas palabras. Lo siento, Sensei, Gran Torino, Tsukauchi, Netsu, Mirai, a todos, joven Togata, pero este es el final del camino para mí, pero el golpe nunca llegó. El sonido del motor de una motocicleta cortó el silencio del campo de batalla. ¿Quién? Intentó decir All for One, completamente indignado por la interrupción. Detrás de él, una motocicleta brillante se elevó en el aire, después de usar un edificio caído como rampa, y su conductor era Slade. Logró decir Olmig, incrédulo. Dicha persona agarró el manillar del vehículo y saltó hacia adelante desde el asiento. Haciendo uso de su fuerza inhumana, la lanzó contra la cara del viejo villano, quien no tuvo tiempo de terminar su frase antes de recibir el neumático delantero en lo que quedaba de su rostro. Aún en el aire, Slade sacó sus pistolas y envió un aluvión de disparos al motor, haciendo que la motocicleta explotara con la fuerza suficiente para enviar al antiguo villano a estrellarse contra un edificio detrás de él. Con su habitual elegancia felina, aterrizó junto al héroe profesional. Olmig, te ves fatal, afirmó secamente, guardando sus armas, mientras se arrodillaba junto a él. Vaya, chico, no tienes que decir lo obvio, respondió Olmig mientras pensaba. Juro que si salgo vivo de esto voy a obligar a hacer una prueba de ADN al joven Slade y Aizawa, para ver si son parientes consanguíneos. Su pensamiento fue interrumpido bruscamente cuando sintió un pinchazo. Mirando hacia su abdomen destruido, vio una jeringa de inyección rápida clavada donde estaba su grave herida. ¿Qué estás? Lo mismo que el de la isla primero, pero este es el producto terminado. Puedes agradecerle a David Shield por esto. Suero regenerativo y una inyección de adrenalina. Curará completamente tu problema de estómago y pulmón, y tiene una pequeña dosis de potenciadores de particularidad, suficiente para que uses tu forma muscular por 10 minutos, dijo Slade sin inmutarse. Pero, apenas me quedan cenizas, tartamudeó el héroe. Unas pocas brasas son suficientes para provocar un infierno furioso. Unas pocas palabras de aliento son suficientes para convertir a un debilucho en un guerrero fuerte. Unas pocas chispas de esperanza son suficientes para que la gente espere que todo saldrá bien. Mientras sigan ahí, todavía tienen esperanza. Mientras queden algunas brasas, siempre existe la posibilidad de provocar un incendio.
En este caso, tú eres la chispa, All Might, como el símbolo de la paz. En este momento, todos, policías, héroes y estudiantes por igual, están rezando por tu victoria, afirmó el adolescente, sin quitar la vista de donde el villano fue enviado a estrellarse. All Might permaneció en silencio, procesando el discurso, mientras extrañamente sentía una leve sensación de déjà vu. ¿Por qué me siento como un niño regañado? Slade, ¿eres el nieto secreto de Gran Torino? Una explosión interrumpió a ambos, enviando pedazos de concreto por todas partes, y como un demonio surgido de las profundidades del infierno, la figura de All for One emergió del edificio caído, levitando en el aire. ¿Quién se atreve? Gritó completamente indignado por la interrupción, además de recibir una motocicleta en la cara. Ese sería yo, dijo Slade suavemente, poniéndose de pie, enfrentando al villano. ¿Y quién podrías ser tú? Preguntó All for One, ahora instantáneamente compuesto, una vez que vio la espada negra atada a la cintura del joven profesor. Soy Slade, instructor de combate de la UA. Y ex mercenario, ¿y qué trae a una leyenda internacional del underground hasta aquí? Preguntó, curioso. Porque hace mucho tiempo, mataste a mi padre, el ex héroe profesional número 2 Dracón, también conocido como Hisashi Midoriya, y a mi madre, Inko Midoriya, nombre en clave titán, yo soy su hijo, Izuku Midoriya. El silencio se instaló mientras ambos combatientes principales se tomaban su tiempo para procesar la información. Hisashi Midoriya fue un hombre que fue apodado como el segundo All Might, debido a su carisma y la cantidad de destrucción que podía causar con su alguna vez pensada particularidad débil, aliento de llama, que transformó a través de un entrenamiento demencial en algo que era capaz de derretir acero con un estornudo. Su nombre de héroe, Dracón, provenía de la mitología griega, algo que se le ocurrió después de transformar sus llamas naranjas en verdes, en alusión al mítico fuego griego. Se casó con una compañera héroe profesional, Titán, conocida por sus poderes telequinéticos demenciales. Sin embargo, todas las cosas buenas llegan a su fin, ya que el dúo casado pereció investigando un almacén en un lugar remoto. Cuando los héroes y las fuerzas del orden se apresuraron a la escena, solo encontraron a los dos héroes muertos, el área a su alrededor en un radio de 5 kilómetros completamente destrozada y el terreno completamente carbonizado. ¿Tuvieron un hijo? Pensó All Might, ya que uno de sus antiguos amigos cercanos nunca se encontró con esta información. Ya veo, así que eres el hijo de ese dúo, murmuró All for One. Tengo que admitir que tus padres eran personas dignas de respeto, después de todo, fueron ellos quienes me obligaron a usar este problemático dispositivo, señaló la máscara industrial semidestruida. Saber que eres su descendencia es algo que ni siquiera sé si alabar tu coraje o tu estupidez por estar aquí, y de todas las cosas, venganza. Esa no es la forma del héroe, finalizó divertido. Yo, no soy un héroe, respondió Izuku, mientras desenvainaba su espada, y por primera vez desde que llegó a Japón, la empuñó con dos manos, impactando a All Might, ya que se dio cuenta de que era la primera vez que iba a ver la infame espada negra en acción. All Might, el suero tardará 3 minutos en completar su curación, por ahora, yo me encargaré de este baile, dijo suavemente el chico, sin quitar los ojos del villano. ¿Estás seguro de que puedes enfrentarte a él? Después de todo, ¿no es tu villano promedio? Preguntó All Might preocupado. Esto será lo mismo que derribar a Carlos Menéndez, respondió Izuku, sorprendiendo aún más al héroe profesional número 1. Este chico, derribó a ese monstruo. Pero ahora entendía por qué el chico, no, el hombre, quería luchar contra el antiguo villano. Lo que exudaba no era confianza, ni coraje, sino un sentido de determinación, para terminar algo para lo que se había estado preparando durante tanto tiempo. Con un asentimiento, le indicó al chico que tomara su lugar. All for One, por otro lado, estaba haciendo uso de cada particularidad de sentido mejorado a su disposición al máximo, tratando de analizar a su nuevo oponente. Normalmente se reiría ante la perspectiva de enfrentar a un joven de 18 años en combate, pero el comportamiento, la postura y el aura de ese chico estaban literalmente gritando muerte, al igual que la katana negra que empuñaba. Trató de analizarla, pero todo lo que recibió fueron informes borrosos, pero aún así, si había algo claro para él era una cosa. Nunca debo permitir que esa espada me corte. Con un gran salto, Izuku se lanzó en dirección a la posición de All for One, con el objetivo de hender el torso del villano. Cuarta postura del estilo vacío. Cielo vacío sorprendido por la velocidad de su nuevo oponente, All for One apenas logró esquivar el ataque, o eso creía, mientras miraba su brazo derecho, que tenía un corte largo.
Trató de flexionar los dedos, solo para descubrir que sus tendones estaban cortados, dejando su brazo inútil. Este chico, sería prudente no subestimarlo. Conoce el arte de la muerte, ese golpe me habría matado si no lo hubiera esquivado, frunció el ceño. Trató de curar la herida con su particularidad de superregeneración, pero para su confusión, no pasó nada, casi como si la herida nunca hubiera existido. Miró detrás de él y se asombró por la cantidad de destrucción que causó ese único ataque. 2 complejos de apartamentos estaban cortados limpiamente por la mitad. Detuvo sus reflexiones cuando sintió que Izuku venía por detrás, apuntando a otro golpe, pero esta vez estaba preparado. Esta vez no. Respondió mientras lanzaba a Izuku con su cañón de aire. El chico, al recibir la explosión, fue enviado a volar contra un edificio, estrellándose y levantando nubes de polvo. No satisfecho con eso, All for One levitó numerosos pedazos de paredes y techos caídos y los arrojó a la ubicación de Izuku, intentando enterrarlo vivo. Una parte de él se sorprendió por la ferocidad de su represalia. Por lo general, prefería jugar con sus oponentes antes de matarlos de la manera más tortuosa posible, pero ahora, solo su primer ataque, el engendro de dragón lo hizo sangrar, y por mucho que le disgustara admitirlo, se vio obligado a reconocer que, a quienquiera que estuviera enfrentando ahora, tenía el potencial de matarlo como lo había hecho All Might antes. Aún así, fue decepcionante que el hijo de dragón saliera tan fácilmente, esperaba mucho más, hasta que... A tu izquierda, susurró Izuku detrás de él, enviándolo al suelo con una patada. La cantidad de fuerza detrás de la patada fue tan poderosa que al impactar sintió que hizo un enorme cráter. Solo gracias a décadas de experiencia logró sacudirse el mareo y el dolor, ya que sintió que el profesor venía del cielo, con su espada apuntando hacia abajo, con la intención de empalarlo. Quinta postura del estilo vacío. Disparo blanco con la velocidad que solo alguien que ha estado refinando sus particularidades durante incontables años, desató un aluvión de disparos de aire comprimido, que fueron atravesados fácilmente por el ataque del joven adolescente, pero cumplieron con su intención inicial de ralentizarlo. Una vez que estuvo dentro del alcance, All for One usó los zarcillos de la manipulación forzada de particularidades para perforar su hombro y lanzarlo a un lado para colisionar con otro bloque de edificios. Se puso de pie, con la intención de desatar más ataques a distancia para terminar con el niño, pero se detuvo justo en seco una vez que sintió una presencia familiar. Imposible, pensó. Joven Midoriya. Estoy en eterna deuda contigo. Apareció All Might, en su forma muscular completa, sin emanar vapor, yendo a una velocidad inhumana hacia el villano, preparando un golpe. All for One, dejando de lado a Izuku, levantó su brazo, mejorándolo con extremidades similares a resortes, propulsores cinéticos y aumento muscular para enfrentar el ataque de su archienemigo. Detroit, Smash. La explosión que fue producto de la colisión de ambos ataques, cada uno tratando de anular al otro, causó una onda expansiva masiva a su alrededor, haciendo aparecer grietas en el suelo, ya que la pura presión del aire envió escombros y edificios enteros a volar. Ambas leyendas nunca se detuvieron, intercambiando un golpe tras otro, cada uno más destructivo que el anterior. No se intercambiaron más cortesías ni palabras, ya que ambos parecían enfocados en tratar de destrozarse mutuamente, para asombro de los pocos héroes que observaban. A medida que la lucha se prolongaba, no tardó mucho para que Izuku se reincorporara a la lucha, y junto al símbolo de la paz, ambos atacaron al símbolo del mal en tándem, con el adolescente desviando o cortando todos los ataques a distancia y proporcionando aperturas para que All Might golpeara. Ignorando por completo el paisaje urbano en ruinas alrededor, los 3 luchadores intercambiaron más golpes causando más ondas expansivas, pero ninguno de los lados parecía estar ganando la ventaja, a pesar del daño que cada ataque infligía a los 3. Viendo esto, All for One decidió poner fin a la lucha, extendiendo su brazo bueno y preparando su combinación definitiva de particularidades. Que ustedes dos regresen y extiendan esta pelea, es antiestético. Escupió el villano mientras se lanzaba hacia su némesis. Terminemos con esto, All for One. All Might preparó su puño para un último golpe. Unas pocas brasas son suficientes para provocar un infierno furioso. Recordando las palabras de Slade, el símbolo de la paz sonrió genuinamente por primera vez en años, canalizando todo lo que le quedaba a través de su brazo, empujando más allá de lo que las brasas podían ofrecer, convirtiéndolas en un infierno furioso, mientras sentía que su brazo se expandía y el poder corría a través de él como si estuviera en su mejor momento. Es ahora o nunca. Tengo que vivir. Tal como lo hizo mi maestra. Tengo que terminar de entrenarlo. Tengo que proteger el legado de Isashi. Por el bien de todos, mis estudiantes.
Gran Torino. Mis compañeros héroes. Todos. Justo antes de que estuvieran a punto de chocar, para su sorpresa, Izuku apareció frente a All for One, tan rápido que casi pareció que se teletransportó. Estaba en una condición terrible, su traje estaba todo rasgado, sangraba por la boca y la sangre goteaba de su cabeza, pero aún así sus ojos estaban concentrados. Liberando el aliento que contenía, Izuku desató su ataque más poderoso de su arsenal. Sexta postura del estilo vacío. Abismo sin fin, pero qué demo, maldijo All for One, al sentir de repente que caía en un abismo negro, antes de escupir algo de sangre, ya que un profundo corte en diagonal atravesaba su pecho. El dolor, sin embargo, fue suficiente para sacarlo de la ilusión y logró contraatacar a Izuku con su combinación definitiva, enviándolo a estrellarse donde Endeavor y el Gesot estaban observando la pelea. Pero con ese ataque, se dejó completamente expuesto al ataque final de All Might. Esta es una despedida, All for One, gritó mentalmente. United States of Smash golpeó al villano contra el suelo. La fuerza detrás de esto fue tan grande que causó un masivo torbellino, arrastrando consigo todos los edificios caídos a su alrededor. Adiós, One for All, pensó con tristeza, al sentir que las brasas restantes se extinguían para siempre, con la sensación de que finalmente habían completado su trabajo. Pero no podía lamentarse en ese momento, después de todo, era un héroe en servicio, la chispa de esperanza dentro del corazón de todos. Cumpliría su deber como el inquebrantable símbolo de la paz al máximo, incluso en sus últimos momentos. Sonrió cuando vio al otro lado a Izuku levantándose, ignorando las protestas de Kamui Works y el Gesot. Este era el apoyo que estaba buscando, mientras forzaba lo que quedaba de su energía para ponerse de pie y mantener su forma muscular. Oye, chico. No deberías moverte. Gritó Kamui. Oye, ¿no debería All Might conservar su fuerza? Comentó el Gesot lleno de preocupación. Déjenlos, él sigue en servicio, es su último trabajo como el símbolo de la paz. En cuanto al chico, está ahí por el bien de su generación y las futuras, como sus estudiantes. Después de todo, sigue siendo un profesor. Gran Torino los detuvo, cubierto de moretones. Ese chico, sabe que este es el final de la era de All Might, está tratando de frenar el caos inminente, sosteniendo esta sociedad por sí mismo hasta que llegue el próximo pilar, frunció el ceño. La multitud que observaba la pelea desde la ciudad de Yokohama a través de las masivas pantallas publicitarias estaba en silencio, después del último golpe de All Might. Al principio, estaban rezando por lo mejor, viendo a All Might ser golpeado y luego, cuando se reveló su verdadera forma. Justo cuando el villano estaba a punto de asestar el golpe mortal, muchos temieron lo peor, hasta que apareció el chico. A pesar de lo absurdo de su edad, no obstante, vitorearon por él después de que aparentemente curó a All Might y luchó contra el villano en su lugar, incluso conectando golpes con él. Cuando el símbolo de la paz regresó, en su forma muscular completa, sin ninguna señal de que estaba a punto de perderla, la multitud estalló en vítores. Cuando All Might asestó el golpe final al villano, todo el centro comercial se quedó en silencio, inseguro de si el ataque había sido efectivo o no. Una vez que las nubes de polvo se disiparon, pudieron ver la masiva figura de All Might, alzándose sobre el villano en el suelo. Lentamente, la esperanza comenzó a reaparecer, mientras él y el hijo de Dracón se ponían de pie, y luego levantaban el puño en el aire. Con esto, la multitud literalmente enloqueció. El villano ha dejado de moverse. Victoria para All Might y Slade. Gritó el reportero a través de su micrófono, completamente lloroso. All Might. All Might. All Might. Gritaron muchos. Slade. 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 Animaron otros a la valentía del muchacho. Hay 2 personas ahí abajo. Y por allá también. Gritó Ubawami, señalando en diferentes direcciones. El amanecer se alzaba lentamente sobre la ciudad de Yokohama, donde el barrio Camino ahora yacía prácticamente en ruinas junto con otro cuarto de la ciudad. Los héroes continuaron las operaciones de rescate durante la pelea de All Might y Slade, pero se espera que el número de víctimas siga siendo alto, dijo una reportera mirando al camarógrafo. El villano que se cree que es el cabecilla, actualmente lo están llevando a la prisión. Dijo mientras la cámara se enfocaba en varios policías que conducían a All for One, restringido con múltiples ataduras, a una enorme jaula de metal. Tanto All Might como Slade supervisaban el proceso en silencio. Habían pasado 6 horas desde la batalla entre el villano y el dúo de héroe y profesor. Dicha reportera estaba a punto de decir más cuando vio a All Might señalándolos, silenciando a todos a su alrededor. Ustedes son, los siguientes, susurró.
Tanto Slade como Olmigt entraron en una ambulancia minutos después del mensaje final del símbolo de la paz, ambos en completo silencio, mientras los paramédicos intentaban darles primeros auxilios debido a sus heridas. Después de un corto viaje de 5 minutos, llegaron a la entrada de un hospital de héroes, donde entraron ignorando los intentos de las enfermeras de ayudarlos. Adentro fueron recibidos por Miuteye, Mirio, Recovery Girl, Netsu, Black King y Aizawa. Los dos últimos todavía estaban con su atuendo formal. Ambos lados se miraron en silencio, antes de que Slade abriera la boca. ¿Estamos solos?, preguntó Izuku. ¿Estamos solos?, respondió Netsu. ¿No hay cámaras?, preguntó Olmigt. No hay cámaras, confirmó Netsu. Bien, dijeron ambos combatientes, mientras se desplomaban en el suelo, completamente inconscientes. Slade, gritó Aizawa alarmado. Sensei, gritó Mirio. Maldición, ustedes dos. Resistan, gritó Recovery Girl, mientras médicos y enfermeras se apresuraban a ponerlos en camillas médicas.